buenas y muy buen rollo como siempre, y ante todo feliz año nuevo, feliz 2018, y bueno, os deseo lo mejor de todo corazón. Y bueno, quiero compartir con vosotros una manera de evitar que cuando hacemos cortes o podas en nuestros árboles, arbustos, plantas, pues bueno, para evitar que esos cortes, esas heridas lleguen a ser focos de infección por enfermedades, virus, etcétera, etcétera, pues lo mejor de todo es cuando hagamos un corte o veamos una herida, es untarle lo antes posible cicatrizante, ya sea cicatrizante que compremos en las tiendas, en los comercios, ¿vale? Catalogado, o ya sea el que hagamos nosotros mismos que nos han aconsejado o sepamos hacer. Y bueno, quiero compartir con vosotros una manera muy efectiva, muy antigua, ¿vale? Porque esta manera es muy antigua y de hecho se sigue utilizando incluso para el tema de injertos, etcétera, etcétera. Y bueno, estoy hablando de nada y menos que de la cera, ¿vale? Normalmente se suele utilizar cera de abeja, y bueno, ya que para mí tampoco es tan fácil conseguir siempre cera de abeja, pues quiero deciros que yo suelo utilizar también la cera de vela. Eso sí, intento que sean ceras que no lleven aromatizantes, que no lleven colorantes. Junto con esa cera de vela también podemos aplicarle algún tipo de fungicida, como es por ejemplo el azufre o el cobre. Voy a hacer yo un pequeño ejemplo con una rama de chiflera, vamos a ver más o menos cómo sería, cómo lo hago yo. Bueno, pues aquí tengo la chiflera, ya digo, le pegué un toquecillo, le corté las ramas más largas que tenía hace unos meses. Fijaos cómo va los brotes, va muy bien, va vistiéndose. Bien, aquí voy a hacer un ejemplo, voy a cortar esta rama por aquí. Aquí vemos claramente por dónde tenemos que cortarla, vemos por dónde va a hacer bien su cicatrización la rama. Por lo tanto, ese es el que debemos de hacer, de respetar ese corte. Vale, aquí vemos por donde iría a cicatrizar correctamente. Y bueno, aquí tengo la vela, la acabo de encender, está empezando a hacer cera líquida, voy a esperar un poquito más. Y bueno, es conveniente eso, que sea cera de vela, que no lleve aromatizantes, ni que sea vela para los mosquitos, ni que lleve colorantes, que sea de colores. Tal y como he dicho antes, si queremos prevenir lo máximo posible, pues podemos coger azufre o cobre, ¿vale? Que son fungicidas muy buenos, y con el mismo pincel untarlo en el mismo corte, ¿vale? Así tal cual. Untamos el azufre de deciros que también ya de por sí es un cicatrizante natural, y justo después del azufre le untamos lo antes posible la cera líquida, que aunque esté caliente no le va a perjudicar, no le va a hacer tampoco daño, ¿vale? Este es un método que se ha utilizado de siempre. Lo hacemos con cuidado. Yo lo que hago es que unto primero en los bordes y luego ya voy creándole la capa, tapando todo el corte para ir reforzándole el borde y no desperdiciar el azufre. Vale, aquí vemos cómo ha quedado, le podemos quitar la cera que ha caído sobrante. Aquí tengo un Pittosporus que, pues bueno, lo tengo aquí reducido, le estoy intentando dar alguna forma a su rama. Ya la vemos aquí con los alambres. Y bueno, también cuando le corté la punta hace un tiempecito, pues le hice ese tipo de cicatrizante, le eché azufre y a continuación la cera líquida. Es bastante difícil que esto se desprenda por sí solo. Cuando empieza a engordar la rama, pues es posible que ya empiece a caerse o a romperse, pero cuando entonces ya, pues digamos que el corte habrá cerrado o cicatrizado correctamente. Ya digo, esto es simplemente una manera bastante casera, bastante tradicional. El añadirle el azufre vamos a beneficiarlo en que no llega a coger ningún tipo de hongo, además que el azufre, ya digo, es cicatrizante. Y la cera, como vemos, pues va a impedir que cualquier insecto, cualquier contacto del exterior, pues pueda perjudicar ese corte. Lluvia, aire, frío. Esto lo podemos utilizar también en heridas que tengan los troncos, las ramas. Y bueno, así pues lo mismo, evitar que llegue a ser un foco de infección. La cera es una cosa que seguramente muchos tenemos en casa
y podemos utilizarla así, de esta manera, en los cortes que le hagamos a nuestras plantas, para evitar simplemente que coja ningún tipo de enfermedad o virus o llegue a perjudicarse esa rama a raíz de ese corte. El tema de la cera incluso la podemos utilizar, ya que hay mucha gente a favor y en contra, pues bueno, de las inyecciones en los árboles, en las palmeras. Hay gente que está a favor porque, digamos, le elimina esa infección, le elimina ese problema que tenga en ese árbol o palmera, ¿vale? Esa plaga, ¿vale? Que la está matando, la está dañando. Y hay gente que está totalmente en contra, pues bueno, porque digamos que al hacerle una inyección, pues ya estamos creando un agujero, un boquete que luego el día de mañana puede ser un foco de infección. Pues bueno, una vez que le hemos hecho la inyección a la palmera, pues bueno, tapamos ese boquetito con un taponcito de cera, tal y cual está montando aquí. Pues bueno, la aprisionamos hacia ese boquete y va introduciéndose un poquito y crea un tapón. Por lo tanto, ese agujero ya no sería un foco de infección, siempre y cuando, pues claro, hayamos usado los instrumentos totalmente desinfectados, eso siempre en cuenta. Todo esto lo digo para que veáis, digamos, hasta qué punto podemos llegar a utilizar este remedio, ¿vale? La cera. Así que bueno, ya iremos viendo también poco a poco otros tipos de cicatrizantes. Yo, para mi gusto, este básicamente, seguramente mucho, casi todo lo tenemos en casa y es el que más rápido podemos utilizar y más económico, y no por ello es menos efectivo. Ya digo, podemos utilizar la cera simplemente, tal y como estamos viendo, poniéndola en los cortes y usándola como protectora, como barrera protectora hacia esos cortes. O si tenemos la facilidad de poder tener a mano azufre o cobre, tanto uno como otro son buenos fungicidas cicatrizantes, pues bueno, todavía sería mucho mejor. Ya tengo prácticamente los cortes de la chiflera protegidos, tanto los nuevos que le he hecho ahora como otros que le he hecho nuevos, pero cortando estocones antiguos. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de practicar este método es pues, que si estamos en temporada de lluvia y se ha llegado a mojar el corte, pues debemos dejar una temporadica, unas semanas, ¿vale? Hasta que veamos que ese corte ha secado completamente y después ya hacemos este proceso. Aquí vemos un ejemplo de unos cortes de unas podas que le hicieron a este pino anteriormente, 2 años anteriores. Lo que pasa es que ya no le queda mucho resto, pero si vemos los cortes, tiene un color blanquecino. Eso es la cera que le untaron un fungicida y la cera encima. Digamos que son cosas que profesionalmente realmente se hacen, lo que pasa es que muchas veces no se tiene en cuenta. Y nada, espero que os pueda ser útil, y la verdad es que es bastante buen método de hacer que cicatricen sanamente nuestros cortes, nuestras podas, nuestras heridas en los árboles. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, debajo del vídeo, en comentarios, y como siempre digo, si queréis suscribiros, bienvenidos. Por mi parte, encantado, un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima.